Buenas noches, un gusto saludarles a cada uno de ustedes, agradecer de una manera cordial a la institución, al Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno San Benito, a sus autoridades en el área académica como en el área espiritual, el honor y la bendición que me conceden de poder compartir con ustedes. Si hay un común denominador que nos une junto con ustedes, es el hecho de que sus hijos puedan ser hombres y mujeres de bien el día de mañana. Y para eso, sin duda alguna, se está sembrando desde ya la semilla del conocimiento integral. Para cada uno de ustedes que hoy ha tomado responsablemente este tiempo, mis más sinceras felicitaciones, un abrazo. Creo que previamente al desarrollo del devocional estaba viendo a algunos rostros que conozco, así que saludos para ellos y para los que hoy tengo el privilegio de conocer. El anhelo de mi corazón es que la palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Interesante tema, sin duda alguna. Se educa en casa, se aprende en el colegio. Tengo 44 años de vida por gracia del Señor, de los cuales 18 años de ellos he podido dedicar a la labor ministerial, pastoreando y ejerciendo la docencia en los institutos bíblicos. Soy y llevo en mi ADN el Liceo Cristiano, pues tuve el honor de estudiar desde lo que es kinder hasta bachillerato en el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno Central. Ya hace 25 años que salimos de la promoción de 1997. Creo que algo que se mantiene vigente en el colegio es forjar espíritus nuevos. Eso es parte del ADN y parte de eso tiene que ver con la labor tan trascendental que hacen los padres de familia unidos o mancomunados con la institución educativa. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estaba revisando un poco los rostros de la mayoría de ustedes y los que logré ver. Los sociólogos dicen que en los últimos 100 años el mundo entero ha estado o ha pasado por los procesos de 5 grandes generaciones. La primera generación es conocida como la generación del silencio y esa generación la ubican entre los años 1915 a 1945 aproximadamente. Cuando hablamos de la generación del silencio, hablamos de una generación que fue cultivada bajo los principios de la disciplina, de la obediencia, de la sujeción, de lo que nosotros hoy en día conoceríamos como el ser laboriosos. Sin embargo, como toda generación y como todo ser humano, no somos perfectos. Esa generación, la de nuestros abuelos o bisabuelos, es la generación a la que la educaron bajo, si a usted le dicen algo, hay que obedecer. Muchos de ustedes, sus padres, nuestros padres o nuestros abuelos, fueron creados bajo este concepto. Bastaba una mirada, bastaba una sola palabra, bastaba una sola orientación para que entendiéramos, comprendiéramos, obedeciéramos y aceptáramos sin ningún tipo de objeción aquella orden o aquella directriz que emanaba de nuestras autoridades, que en este caso son nuestros padres. Pero luego viene una nueva generación y a esta nueva generación se le conoció como la generación de los baby boomers. Una generación que sin duda alguna también trajo un cambio trascendental a lo largo de toda la humanidad. Algunos elementos claves de la generación de los baby boomers es que es una generación que ve también el desarrollo industrial. Es una generación que sin duda alguna es una generación que se dedicó a poder tener un mejor estilo de vida que el que sus padres con mucho esfuerzo les habían dado. A esa generación se le denomina como la generación de la transformación. Con ellos vinieron grandes cambios sociales. En la moda aparece lo que nosotros conocemos como el bikini. Y usted me dirá, pastor, pero hasta este momento, ¿qué tiene que ver todo eso? Ya verá cómo al final todos estos elementos son un hilo conductor que nos lleva hacia una misma necesidad y un mismo objetivo, que es la educación. Y con ese aparecimiento del bikini hay una generación que literalmente decide ir en contra de los paradigmas de su época. Es la generación que ve nacer el rock and roll, es la generación de los cambios sociales. Pero luego da paso a una siguiente generación a la que pertenecemos muchos, en ella me incluyo, que es conocida como la generación X, la generación que nace aproximadamente entre los años de 1968 hasta aproximadamente 1981. Nosotros somos esa generación, la generación de la bisagra, la generación que tenemos un tremendo reto y una gran oportunidad. Muchos de ustedes son de esta generación, lo que nos conocimos la televisión blanco y negro.
los que oíamos música a través de un cassette o de un disco de 45, los que enviábamos cartas, los que teníamos que ir al correo, los que teníamos que discar en aquellos teléfonos antiguos que había y los que tuvimos que adaptarnos a la tecnología con los avances que estos trajo. Luego, dimos entonces paso a la penúltima generación, que es conocida como la generación de los millennials, la generación de la tecnología y la generación de la tecnocultura, la generación de los cambios y de los procesos digitales en todo su máximo esplendor. Y luego llegamos a la generación que es conocida como la generación de los Z o la generación de los centennials, que es aquella generación que literalmente son nativos de la digitalidad. Sin duda alguna, somos cinco grandes generaciones con costumbres diferentes, pasatiempos diferentes, tenemos un común denominador y es la necesidad de haber sido educados y de haber sido instruidos. Cuando hablamos de educación, surge esta pregunta: ¿qué es la educación? Y la educación no solamente se trata de tener un título académico. La educación no es el hecho de poseer en todo lo que es una pared todos los títulos que hemos alcanzado. La educación es la formación de los buenos valores de la vida. La educación tiene que ver con aquellos principios que se siembran en el corazón y en la mente de cada uno de esos niños y de esas niñas, los cuales se aprenden en casa, en el contexto con nuestra familia. Recuerde, hay una frase que me llamó poderosamente la atención hoy que estaba compilando esta información. Y es que en cierto lugar una institución dijo: esta institución inculca conocimiento, pero los niños deben de venir ya educados de la casa. Sin duda alguna, ese es uno de los retos más grandes para hoy en día. Quieras o no, la vorágine de vida que usted y yo llevamos hace que cada vez nos quede poco tiempo para compartir calidad con su hijo y con su hija. Poco tiempo que realmente es un tiempo trascendental, pues a través de eso quedará marcado el día de mañana en el corazón y en la mente de aquellos que son la herencia que Jehová les ha entregado. Cuando hablamos de educación, definimos educación como la transmisión de valores, la transmisión de prácticas y conocimientos. Es por eso que el proceso educativo se inicia en el hogar. La institución educativa complementa esa formación unida y de la mano con, en este caso, la institución de sus hijos están estudiando. La institución educativa complementa la formación al brindar los conocimientos necesarios para el desarrollo intelectual y ético de esa nueva generación. Sin embargo, no podemos olvidar que los hijos son herencia de Jehová. Y algo interesante es que sus hijos, aquellos por lo que a usted les brillan los ojos cuando los ven, aquello por lo cual capta la atención cuando se dice su nombre, aquello por lo que usted se esfuerza día a día para que tengan un mejor porvenir, la palabra del Señor nos dice que los hijos son herencia de Jehová. Los hijos son su legado más grande que quedará sobre la faz de la tierra. Sus hijos son, de alguna manera, los que trascienden al tiempo y al espacio y seguirán siendo ellos la carta de presentación de lo que fue sembrado en sus corazones y de lo que fue sembrado en su mente. Por eso, en este momento creo oportuno que reflexionemos sobre 4 áreas en donde se debe de educar a los hijos, comprendiendo que es un trabajo que se hace de manera articulada. La institución educativa va a proveer los conocimientos básicos en la parte técnica, en la parte moral, en la parte ética, pero los valores de vida y los principios de vida serán cimentados, sembrados de este lugar. Y esa es la tarea a la que cada uno de ustedes, como padres, han sido llamadas de parte del Señor. La primera área que creo oportuna que podamos ver es el hecho de la conciencia moral. Si hay un área en la que nosotros debemos de educar a los hijos, es en lo que conocemos como conciencia moral. Proverbios capítulo 16, versículo 8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. Estamos bajo un contexto de vida que hoy se habla de la modernidad líquida
Y dentro de la modernidad líquida, que son los términos que hoy los sociólogos tratan de ayudarnos para proyectarnos en cómo debemos de ver la vida, la modernidad líquida habla que todas las cosas varían, que todas las cosas cambian, que todas las cosas tienen que ver bajo el hecho de que al fin y al cabo el obtener un objetivo justifica el cómo obtenemos esos objetivos. Por eso hoy es una época en la que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es una época en la que ya no hay absolutos. Los valores de la honestidad, de la lealtad, de la fidelidad, de la justicia, del respeto, pareciera ser que como ese contexto líquido se va diluyendo entre nuestras manos. Por eso la importancia de inculcar la conciencia moral. Cuando hablamos de la conciencia moral, es esa capacidad que viene en nosotros, dada por Dios, para identificar lo bueno y lo malo, para poder identificar lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, o sea, lo antagónico entre el bien y el mal. Sin embargo, los niños y los preadolescentes y aún los adolescentes en su proceso de desarrollo natural necesitan la orientación, el acompañamiento, el que se cimiente esos valores, sobre todo en el contexto moral. ¿Por qué? Estamos forjando hombres y mujeres de bien. Estamos forjando ciudadanos que sean de bendición para su nación, de bendición para su comunidad y de bendición para su familia. De alguna manera, los modelos que ellos tienen somos cada uno de nosotros. El modelo más cercano en el que a su hijo se le encanta verse reflejado como en un espejo es usted. Él sueña, él anhela, él desea ser como mamá y ser como papá. No solamente porque juegan en algún momento, usan la ropa de ustedes, sino porque son el modelo de vida que estratégicamente Dios situó y dio la capacidad para poder guiarlos, orientarlos, apoyarlos e impulsarlos para que ellos lleguen a ser todo aquello para lo cual Dios les dio la vida. Conciencia moral. Hoy en una época donde cada vez pareciera ser que los valores están en una etapa de construcción, cuán necesario es que desde el hogar cimentemos la conciencia moral y saber que en esta vida hay consecuencias y las consecuencias son producto de los actos que nosotros de manera voluntaria hacemos. Por eso es bueno, en el contexto de la conciencia moral, recordarle a los hijos y a las hijas que si bien es cierto, ellos gozan de bendiciones y derechos, pero también hay límites. Esos límites le darán el día de mañana a poder ver la diferencia entre que no todo necesariamente se va a conseguir como se quiere y cuando se quiere, pero que sí la justicia, el hecho de la integridad dará grandes y buenos dividendos. El más grande de ellos es tener la conciencia tranquila, como bien nos enseñaron nuestros padres y abuelos. Aquella máxima es que el que nada debe, nada teme. Y en una época donde pareciera ser que cada vez los valores morales y la conciencia moral es atacada, usted y yo tenemos la gran oportunidad de generar en ellos esta conciencia moral. El segundo valor en el que debemos educar desde el contexto de la casa tiene que ver también con algo que conocemos como empatía. Y la palabra del Señor nos ilustra de una manera gráfica. En Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Empatía. Dicen los expertos que vivimos en la época de la posmodernidad y dentro del contexto de la posmodernidad, uno de los pilares fundamentales es el individualismo. Aquellos que son de mi generación, de la generación X, o sea, aquellos que tenemos entre 40 y 54 años, aún quizás los de la generación de los baby boomers, que hoy pasan de los 54 años, no podemos negar que nuestra forma de socializar fue muy diferente a la que hoy los hijos y aún para muchos de ustedes quizás algunos nietos tienen una forma diferente por el contexto del individualismo. El individualismo que es promovido desde el contexto de la posmodernidad está creando cada vez más ciudadanos alrededor del mundo muy egoístas, ciudadanos muy centrados solo en ellos. Piensan en ellos,
se preocupan por ellos, quieren todo para ellos, quieren todo ya, les importa solo su necesidad, les importa solo satisfacer lo que para ellos es un derecho que ellos deben de gozar, pero cada vez perdemos más el contexto de la empatía. Entendemos por empatía la capacidad no solamente de trazar un puente para entender y tratar de comprender el dolor, la angustia, la necesidad y los limitantes de aquellos con los que convivimos, sino también el hecho genuino de poder identificarnos con esa situación y tratar de ayudar, tratar de poder generar una respuesta que venga a hacer mucho más fácil esos momentos difíciles que la vida nos presenta a todos. Hoy, en una época en la que uno se queja porque los modelos que tenemos no nos dan buen ejemplo, los hijos, las hijas, más allá de un maestro, de una institución, de un colegio, de una universidad, o donde sea que ellos van a desarrollar su formación académica, ellos esperan que sus modelos también les enseñen la empatía. Y esos modelos son los padres. Cuando el padre trata con afecto, con respeto y cariño a la esposa. Cuando la esposa trata con ese mismo afecto, cariño y dedicación a su esposo. Cuando los padres les modelan también el sobrellevar las vicisitudes de la vida con fe en Dios. Cuando los padres les impulsan y les motivan a ser agradecidos. Algunos de ustedes recordarán estas marcas porque son de mi época. Una de estas marcas tenía que ver con Bracos y otra tenía que ver con Docksider. Estas marcas pertenecen a una línea de zapatos que no era la línea premium de Ad Hoc en mi época de niñez. Cuando yo estaba de 13, 14 y 15 años, salieron marcas como Fila, Nike, Elegir, Reebok y otras más. Claro, aquellos que son de mi época saben que esos zapatos costaban 400, 500, hasta 600 colones. Y recuerdo muy bien que mi padre me enseñó el hecho de poder también empatizar con otros, lecciones prácticas. Y él me dijo en cierta ocasión, hijo, yo te puedo comprar hoy este par de zapatos, pero no te puedo asegurar que dentro de 6 meses tengamos la misma situación. Y si tú no valoras hoy, y si tú no aprendes hoy el valor de las cosas materiales y sobre todo la gratitud por lo que tenemos, el día de mañana te vas a sentir frustrado cuando no obtengas todo lo que quieres de la manera que quieres y de una forma instantánea. Hoy no podemos negar que hay una sociedad que se está formando que es falta de empatía. Y a veces esa falta de empatía está aún dentro de la misma casa. Muchos de ustedes recordarán que cuando nuestras madres, con aquella sonrisa y aquel amor, nos servía un plato de comida, nosotros decíamos gracias. Nosotros dábamos gracias a Dios y gracias a ellas porque habían dedicado de su tiempo para tenernos un delicioso plato de comida. Hoy en día, muchos se quejan de lo que van a comer. Muchos se quejan de que a veces se puede repetir un plato de comida. Muchos quieren literalmente satisfacer un deseo que es válido, pero cuando vemos el contexto de la empatía, vemos que muchas veces no nos recordamos y no aprendemos a valorar lo que tenemos y no aprendemos a ser agradecidos, porque a veces se nos olvida sembrar este principio y este valor dentro de aquellos que son nuestros hijos e hijas, que ellos puedan aprender a dar las gracias, que ellos puedan aprender a reconocer las virtudes de otros, que ellos puedan aprender también a compartir, aún desde pequeño, con otros que tienen necesidades. El tercer valor que es necesario en el que los hijos puedan ser educados tiene que ver con el contexto de lo que nosotros llamamos autorregulación. El proverbio nos dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La autorregulación en el término bíblico la conocemos como dominio propio. No podemos negar que vivimos en una sociedad bastante acelerada. Y cuando hablamos de lo acelerado, no me refiero solo a la carga de responsabilidad y trabajo que todos ustedes tienen y que yo también poseo, sino que vivimos acelerados queriendo experimentar cosas antes de un tiempo determinado. Pareciera ser que en el buen sentido metafórico nos queremos comer el mundo, pero eso implica saltarnos los procesos de maduración,
procesos de crecimiento integral, de desarrollo en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte física y en la parte espiritual. La autorregulación tiene que ver con la capacidad de saber esperar. La autorregulación tiene que ver con la virtud de la paciencia y eso alimenta la fe en las épocas de crisis. El proverbista dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Quiero, ya que hablo con padres de familia, traer en este momento a colación un hecho que conmovió a la sociedad salvadoreña no hace poco más de unas 3 semanas. Y ese hecho tiene que ver con algo que se suscitó en uno de los estadios más emblemáticos de nuestro país. Muchos de ustedes saben que me estoy refiriendo a esa situación que dejó el saldo trágico de personas que perdieron su vida y de algún grado de dolor y afectación en todo lo que ese día llegaron a pasar un momento de diversión, de sana diversión. Y sobre eso quiero que reflexionemos en unos segundos lo siguiente. Hasta el día de hoy, si bien es cierto y es válido que había algo que les afectó y les hizo actuar de esa manera, no he oído a ningún comentarista ni a ningún medio escrito, posiblemente ustedes sí me van a corregir, pero yo no he oído ni he visto a ningún medio, a ningún articulista reconocer que también ahí tenemos una muestra de que nuestra sociedad salvadoreña es una sociedad que de alguna manera resuelve sus conflictos por la vía de la violencia, por la vía del grito, por la vía del enojo, por la vía de la contienda. No me malentienda. No estoy queriendo decir que usted no va a exigir sus derechos o en este caso que no le va a enseñar a sus hijos a que deben de haber límites de respeto. Me refiero a que vemos que la autorregulación es la capacidad y el principio de dominar aquellas emociones difíciles con las que vamos a luchar. La injusticia, la incomprensión, la marginación, la falta de oportunidades y tantas cosas con las que los hijos, sus hijos, van a bregar el día de mañana. Ahí es donde ellos deben de aprender, en base a la palabra del Señor, a tener paz, a tener sabiduría, a tener prudencia y a no actuar motivados por los impulsos de un momento, ya que después vienen los ayes porque llegan las consecuencias de los arrebatos. Muchas veces no podemos negar que en este mundo tan acelerado en el que nos toca vivir, respondemos, actuamos y hacemos cosas más por un contexto de arrebato emocional. Por eso, como padres, no solamente necesitamos enseñarle a los hijos, sino aún nosotros, con la ayuda de Dios, aprender ese contexto de la autorregulación. De tal manera que cuando usted llegue a casa, usted vea cómo sus hijos y su esposa disfrutan de que usted está llegando a casa, pero que usted también disfruta de la compañía de ellos. Creo que si trabajamos en esto con nuestros hijos, si trabajamos esto nosotros mismos como padres de familia, el día de mañana vamos a ver que ante las situaciones difíciles de la vida, sabremos primero guardar la calma y segundo, buscar a Dios. El cuarto principio que tenemos es la autoestima. Cuando hablamos de la autoestima, vemos que Romanos nos dice, digo pues, por la gracia que me dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se educa en casa, se aprende en el colegio. La autoestima. Vivimos en una época de mucho bullying. Creo que todos los que estamos acá en algún momento sufrimos bullying cuando éramos estudiantes, cuando éramos mucho más jóvenes. El bullying de alguna manera ha venido a generar grandes presiones, pues la necesidad de aceptación hace que muchos de sus hijos e hijas tengan que vivir bajo los estándares que establece el mundo, cómo luce, cuánto debe de pesar. Y no estoy diciendo que no va a guardar su salud o que no va a practicar ejercicio, pero me refiero que el contexto de la autoestima es básica. Ustedes como padres fueron dotados por Dios para afirmar en sus hijos esa autoestima. Que su hijo sepa que usted lo ama. Que su hijo y su hija sepa que usted está orgulloso de ella y de él. Que su hijo y su hija no solamente sepa, sino que experimente las palabras de afirmación y de validación de los seres que ellos más esperan oírlas, como son
ustedes como padre. El día de hoy puedo contarles que a mis 44 años recuerdo mucho a mi papá. Yo vengo de un hogar que se fracturó a los 5 años de matrimonio y eso generó entonces que yo me criara solo con mi padre. Pero algo que le agradezco a Dios y honro a mi padre y a mi mamá porque fueron los instrumentos que Dios ocupó para darme la vida. Pero me tocó criarme con mi papá. Y mi padre trabajó mucho esa parte de la autoestima. Trabajó el hecho de que él me decía, hijo, el que tú seas alto no quiere decir que tú vas tampoco a abusar de eso, pero tampoco eso quiere decir de que porque no vas a tener a tu mamá o tu hogar no va a ser como el de los demás, o vivamos en una casa, porque nosotros vivíamos casi que en una zona semi-marginal para esa época, cerca de uno de los ríos más majestuosos que tiene El Salvador, como es el río Acelguate, y mis vecinos eran las personas que no muchos quisieran tenerlas de vecino. Uno de ellos era el jefe de los asaltantes de la época de los 80, de los que distribuían droga y otra serie más. Pero la autoestima es clave. El saber de que mi padre estaba orgulloso de mí, el saber que yo era un hijo de Dios, amado por Dios y amado por mis padres, aunque estos no estaban juntos. No recuerdo quizás todos los regalos que mi papá me dio, no recuerdo quizás todos aquellos aspectos que mis padres en cuanto a cosas, objetos me dieron, pero recuerdo el tiempo que me dedicaron, recuerdo sus palabras de amor, recuerdo una caricia sobre mi cabello, recuerdo un beso en mi mejilla, recuerdo que yo me quedaba dormido mientras mi padre cantaba o mientras mi padre estaba orando por mí. Esas cosas generaron una sana autoestima, el conocer a Dios, el saber que en Dios hay un propósito y una identidad. En una época donde la aceptación es imprescindible, que sus hijos sepan que la mejor aceptación está en casa, en sus padres, en Dios, que es un padre fiel que nunca los va a abandonar. El desafío parece grande, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Si ustedes tienen un socio estratégico para que sus hijos triunfen, es Dios. Dios quiere ver a sus hijos bien. Dios quiere ver a esas herencias. El salmista dice que como saetas en mano del valiente son los hijos habidos en la juventud. Estoy más que seguro que cada uno de ustedes como padre visiona a sus hijos como hombres y mujeres de bien, profesionales, emprendedores, hombres y mujeres de bien. Sin duda alguna, el Señor los va a acompañar, les va a dar la sabiduría, les va a dar la prudencia, les va a dar la gracia y la autoridad. Pero hay algo que Él no puede hacer. Se lo delegó a ustedes como padres, la educación. Y en ese contexto de educación hemos visto 4 aspectos claves en que los hijos necesitan ser reforzados desde el hogar. La conciencia moral, recordar que lo bueno es bueno y lo malo es malo. La empatía, porque necesitamos hombres y mujeres que se están desarrollando, que puedan ejercer misericordia y no sean egoístas, sino que puedan también poner al servicio de los demás aquello que están aprendiendo. La autorregulación, que la conocemos como dominio propio, porque todos vamos a pasar situaciones difíciles. Nos vamos a enfrentar con desafíos que van a superar nuestra capacidad. Usted no siempre va a poder proteger y cuidar a su hijo y él tendrá que enfrentarse a situaciones que sobrepasarán también lo que han aprendido desde un aula. Sin embargo, tendrán a Dios de su parte. Sabrán descansar en Dios aquellas cosas que ni la ciencia tiene una explicación, pero en la fe y en un Dios fiel encontrarán fortaleza para salir adelante ante todos los retos de la vida. Y la autoestima, porque sin duda alguna, qué importante es que un hombre y una mujer tengan su autoestima sana. Eso le permite tener una relación con Dios, una relación con su familia y una relación sana con la sociedad. No están solos en esta magna tarea. Tienen a Dios de su parte porque Dios está interesado que sus hijos, sus hijas, sean bendecidos, cumplan un propósito, alcancen su meta. Ustedes sonríen cuando sus hijos alcanzan, llevan una buena nota, triunfan en una actividad escolar. Dios sonríe mucho más porque Él es el que dio la vida. Recuerden, como padres, ustedes son administradores, pero realmente sus hijos le pertenecen a Dios. Recordemos, el colegio es un complemento, pero la base, que es fundamental para que un edificio pueda perdurar, será desde el hogar a través de la educación de estos principios y de estos valores. Quiero cerrar orando por ustedes en este momento.
Amado Señor, anhelo de todo corazón que lo que ha sido sembrado en la mente y en el corazón de estos hombres y mujeres que aman a sus hijos pueda dar un buen rédito el día de mañana. Aquellos que posiblemente se enfrentan a desafíos para pagar una matrícula, para poder pagar una mensualidad, o aquellos que el desafío tiene que ver por el contexto de su trabajo, de sus cuestiones empresariales, cualquiera sea la situación que les pueda congojar o preocupar, encuentren en ti el descanso, la respuesta, la paz y la fortaleza. Que tú les des la sabiduría necesaria para que el día de mañana ellos puedan guiar a sus hijos de la mejor manera, pero que el día de mañana puedan ver la cosecha de lo que desde ya van a sembrar. Dales la sabiduría, renueva las fuerzas y sobre todo que ellos también sepan que tú estás más que interesados en que sus hijos e hijas sean hombres de bien el día de mañana. En tu nombre, Jesús, oramos y te agradecemos. Bendecimos a esta nueva generación que anhelamos que sea una generación muy productiva y una generación que ame y honre a sus padres y te ame y te honre a ti. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.